Empezar agradeciendo a todos los que han hecho posible esta comisión, comparecientes, empleados públicos, y lamentar enormemente que no hayan acudido algunos de los invitados a comparecer. Su testimonio habría resultado muy interesante para todos los madrileños. Consideramos que para muchos de los que no vinieron era su deber venir para con los madrileños. En el preámbulo del borrador del dictamen hay un párrafo que resume de forma clara las irregularidades alrededor de calle 30. Dice lo siguiente: estamos ante sentencias judiciales en contra de la aprobación de las obras de reforma, irregularidades administrativas en la tramitación de las obras, denuncias, duplicidades en el pago a las empresas constructoras, incumplimientos contractuales con la empresa dedicada al mantenimiento, errores en el modelo económico del contrato, denuncias de organizaciones ecologistas, un incremento desorbitado de deuda pública asociado a las obras. Creo que este párrafo resume perfectamente todas las irregularidades acontecidas en relación a la empresa Calle 30. Y antes de comenzar la comisión no permanente de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de la empresa mixta municipal de Madrid, Madrid Calle 30, ejercicios 2012 y 2013, de fecha 29 de diciembre de 2016, llegaba a unas conclusiones y recomendaciones por las que podemos determinar que el modelo de gestión es muy lesivo para las arcas del Ayuntamiento de Madrid. Un desastre desde el punto de vista de eficacia y eficiencia, y también desastroso para los bolsillos de los madrileños, que con sus impuestos y tasas deben pagar este desaguisado. Quería recordar algunos puntos del informe de la Cámara de Cuentas que creo que son muy interesantes como punto de partida porque coinciden con las conclusiones y recomendaciones del dictamen. La Cámara de Cuentas ya señalaba que los estudios técnicos, jurídicos y financieros necesarios para la transformación de una empresa local en mixta no fueron facilitados. Es decir, faltaban memorias y estudios preceptivos, una grave irregularidad. También el informe de la Cámara de Cuentas señala que en el diseño de la prestación de los servicios no hay transferencia operacional sustancial de riesgos del Ayuntamiento a la sociedad mixta. La remuneración de los servicios de Madrid Calle 30 no está calculada en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio, sino en función de la rentabilidad que el socio privado debe obtener del contrato. Es decir, todo indica que el diseño de este modelo económico es contrario a los intereses de los madrileños. En resumen, la Cámara de Cuentas determinaba que existen irregularidades al transformarse la empresa en mixta, que la empresa privada ha tenido unas condiciones excepcionales, teniendo aseguradas una rentabilidad y no habiendo transferencia operacional sustancial de riesgos del Ayuntamiento a la sociedad mixta, y que el modelo económico ha supuesto, por el contrario, para con los madrileños, que son los que pagan, un gran quebranto económico. Creo que el cálculo que mejor nos hace entender lo negativo de este modelo es que el Ayuntamiento destina anualmente alrededor de 140 millones de euros a Madrid Calle 30, única fuente anual de ingresos de la sociedad, de los cuales solo unos 28 son destinados al mantenimiento y explotación de la infraestructura. El resto no revierte a los madrileños. De este cambio de modelo de gestión derivan los gastos que han supuesto en torno a 597 millones de euros desde la constitución de la empresa de economía mixta en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado, que no tendrían por qué haber asumido los madrileños. De mantenerse hasta 2040, podrían estos gastos ascender hasta más de 2.550 millones de euros. Volviendo a la comisión de investigación, queda acreditado que hubo una intencionalidad de obviar la obligatoria evaluación del impacto ambiental para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebración de las elecciones del año 2007. Eso hubiera supuesto la alteración de los proyectos, incluso que algunos no se hubieran realizado o podido llegar a realizar. Esto ha quedado acreditado y dictaminado por los juzgados. Pero es que además el prescindir de la evaluación del impacto ambiental tuvo unas consecuencias económicas muy negativas para los contribuyentes madrileños, en cuanto a que el incumplimiento de la normativa europea conllevó la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea contra el Estado español, que derivó en el bloqueo de 1.500 millones de euros de financiación del Banco Europeo de Inversiones, con el consecuente coste económico estimado de mayor pago de intereses, que conlleva el no haber tenido acceso al préstamo del Banco Europeo,
de inversión por los bajos intereses que ofrece dicha financiación. Se estima que el quebranto económico en términos de mayor pago de intereses fue de 75 millones de euros, como queda recogido en el dictamen. Esto pudo ser uno de los motivos esenciales por los que se hizo imprescindible la entrada de capital privado, a pesar de que el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón y su equipo de confianza afirmaron que no se recurriría a financiación privada. Otro de los puntos que están acreditados incluso antes de comenzar esta comisión son las prisas por terminar las obras. Primaba la finalización con fines electoralistas al interés general. Hay evidencias claras, desde evitar la tramitación del estudio del impacto ambiental hasta las consecuencias como el perjuicio económico por los cambios en los proyectos por falta de concreción. Es aquí donde nos encontramos con algunas de las consecuencias que más han afectado a los madrileños, que son los sobrecostes de las obras y la gran deuda que se generó y que actualmente el Ayuntamiento sigue arrastrando. Inicialmente, en las elecciones se habló de un coste de 1.700 millones de euros, en la fase de adjudicación de 2.500 millones y al final de la obra fueron 3.700 millones de euros. Una deuda que supuso que Madrid se colocara como la ciudad más endeudada de Europa y que derivó que a los madrileños les subiera por más del doble el recibo del IBI y que terminaban pagando en general unos impuestos y tasas mucho más elevadas. Consecuencias económicas muy negativas y que seguimos y seguiremos arrastrando durante unos cuantos años más. Ha quedado claro, como queda recogido en el dictamen y también en el informe de la Cámara de Cuentas, que debe desarrollarse una regulación de las condiciones del acceso a la licitación de las empresas vinculadas con el socio privado de un órgano de contratación constituido para la colaboración público-privada. Otro punto que queda acreditado, y así se refleja en el dictamen, son los errores que existen en los modelos económicos financieros, con todos los perjuicios económicos que ello conlleva. Otro punto más es la falta de información del socio privado sobre los costes de cancelación de préstamos. Es necesario utilizar todas las vías para que el socio privado facilite la oportuna información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la sociedad privada, en los que el Ayuntamiento de Madrid se subrogó en el año 2011. Junto con la subrogación de la deuda de la Sociedad Madrid Calle 30, también se recomienda en el dictamen, como ya también indicaba la Cámara de Cuentas, analizar la posibilidad de amortizar anticipadamente el préstamo subordinado que aportó Emesa a Madrid Calle 30, Sociedad Anónima, según lo establecido en las cláusulas 6.4 y 6.5 del acuerdo extraestatutario, con la correspondiente reducción de costes financieros, dado que resulta excesivo para las necesidades de la empresa en la situación económica y de actividad actual. Queda acreditado que los sistemas de auditoría deben ser mejorados, que es necesario revisar certificaciones de obra para esclarecer cualquier tipo de irregularidades cometidas en su tramitación. El modelo de gestión es un desastre, por ello hay que cambiarlo. Es apremiante realizar todos los informes económicos, jurídicos y técnicos para determinar cuál es la mejor opción que sustituya un modelo actual que es antieconómico, lesivo, ruinoso para las arcas municipales. Estamos de acuerdo con el dictamen, el cual hemos apoyado, y con todo el fondo de las conclusiones y recomendaciones que recogen las graves irregularidades que se han producido en la calle 30. Hemos realizado enmiendas, muchas de ellas aceptadas, y por lo que agradecemos la predisposición de llegar a acuerdos por parte de Madrid y Partido Socialista. Y, como hemos dicho, hemos aprobado el dictamen, porque estamos de acuerdo con el fondo de las recomendaciones y conclusiones, aunque hay algunos puntos en los que hemos tenido algunas salvedades, como en el cambio de modelo, que aunque consideramos que hay que buscar otra alternativa por ser lesivo económicamente, nos gustaría tener previamente un informe económico. Las obras de la calle 30 son un claro ejemplo de la gestión de muchos ayuntamientos previa a la crisis, los años del despilfarro de barra libre de gasto público, donde pagan los ciudadanos y ganan las empresas privadas, en este caso las grandes constructoras y concesionarias. En el caso de Madrid, justo en la época en que gobernaba el alcalde Ruiz Gallardón, tenemos otros claros ejemplos de despilfarro, de megaobras, que no se utilizan o prácticamente no están en uso, como son el centro acuático, la caja mágica o el centro de convenciones. U otras con enormes sobrecostes, como la mudanza del Ayuntamiento al Palacio de Telecomunicaciones en Cibeles. Con todas estas megaobras, en muchos casos, terminaban pagando los ciudadanos y al final ganaban las empresas. Y también los políticos, endeudando sus municipios,
gastando cantidades ingentes de recursos que no tenían, con el fin de conseguir rédito electoral y ganar las siguientes elecciones. Pensaban, ya vendrán otros que terminen pagando las obras. Endeudarse por muchos años o despatrimonializar el municipio era lo de menos. Volviendo a Calle 30, es una obra que a nivel de costes se ha literalmente desparramado a todos los niveles. Y es cierto que ha habido otras obras faraónicas, pero ninguna de este calado y con estos sobrecostes. Para terminar, creo que es el momento de actuar y de llevar a cabo las recomendaciones, realizar todos los estudios pertinentes, informes económicos, jurídicos, técnicos, para intentar revertir la sangría de recursos que supone el actual modelo económico. Por todo ello, hemos votado a favor del dictamen. Muchas gracias.